Buenas tardes. Perdón por el retraso en las respuestas. He intentado ordenar un poquito las preguntas y siempre ayudándonos de una pequeña presentación que nos da un poquito el esquema. Algunos preguntaban sobre la diferencia o qué eran los anacoretas y los cenobitas. El tema es del tema 4, está en la página 25 y hablábamos un poquito cómo después de la conversión masiva, una vez que el Imperio Romano acepta el cristianismo, no solo, no solo lo permite, sino que después se convierte en la religión oficial, se dan grandes conversiones en masa, y esto lo que hace, como suele pasar casi siempre, es que la vivencia cristiana baje mucho, y hay muchos cristianos que esa vida cristiana de alguna manera les sabe a poco, les defrauda, y entonces buscan una vida cristiana más exigente, más auténtica para ellos, más cercana a lo que se vivía antes, más cercana a Cristo, que fue perseguido, que sufrió por nosotros, que renunció a ser hijo de Dios. Entonces buscan en el desierto una vida dedicada a la oración, a la austeridad, a la penitencia, al dominio propio, ofrecida por la salvación del mundo, de alguna manera relacionada siempre con el resto del mundo y con el resto de la iglesia, pero en el desierto, apartada de las grandes ciudades. La diferencia está en los que viven en solitario, que son los anacoretas, tanto hombres como mujeres, y varios de ellos, como es el caso, por ejemplo, también de San Antonio, que veíamos, se dan cuenta que vivir solo tiene muchas dificultades, se caían a veces en extravagancias y en locuras incluso, ¿no? Y se dan cuenta de lo sano que es la vida comunitaria. Y organizan lo que se llaman los cenobios, serán llamados los cenobitas, que es la vida en comunidad, tanto de varones como de mujeres, en el desierto, lejos. De ahí es donde surgirá, por eso está en el tema 4, el monacato en la vida de la iglesia. Irán surgiendo grandes comunidades que se van extendiendo, va a entrar también ya una formación cristiana, una formación teológica, una formación litúrgica, y después de esos grandes conventos surgirán grandes santos, papas, etcétera, etcétera. Pero todo inicia más o menos en el siglo IV, cuando estos hombres y mujeres se retiran al desierto buscando esta vida más auténtica. Y la diferencia, insisto, simplemente es eso. Anacoretas existen todavía en la realidad, en la actualidad, perdón. Son lógicamente muy pocos, es una vocación muy, muy rara y muy específica. Y en comunidad, pues son todos los monjes y monjas que se retiran de la vida ordinaria, mundana, si lo queremos llamar así, y lleva una vida de austeridad, de oración, de trabajo, que es lo que va a añadir después, lo que se va a añadir después, la oración y el trabajo, porque psicológicamente también centra a la persona y tiene el tiempo ocupado, evita ciertos excesos que se dieron. Bueno, hay varias preguntas que intentaba por teléfono explicar un poquito esto, cómo se van dando los pasos. Nos van a servir para hablar un poquito del pelagianismo, que es muy sencillo, pero después un poco también para entender parte de algunas preguntas de la historia de la Iglesia, el tema también del protestantismo. Les decía, por un lado podemos tener una opinión teológica, los teólogos que intentan explicar, entender lo que la Sagrada Escritura nos dice e intentan darle una explicación. Muchas veces es una adaptación a la realidad actual, ¿sí? De acuerdo a los conceptos actuales, de una manera más cercana a la gente, intentan explicar. Eso es una opinión teológica. Lo piensan así y después, tarde o temprano, pues lo publican, lo escriben, lo enseñan. Si se da el caso que esa opinión teológica es contraria a las enseñanzas de la Iglesia que hemos recibido de Dios por medio de la Sagrada Escritura y de la tradición, la Iglesia le dice que eso no es correcto. Entonces le invita a revisar esas cosas, le dicen que está mal y bueno, en muchos casos pues o no se sigue escribiendo
o si uno quiere seguir enseñando en centros de la iglesia, publica una aclaración de lo que ha escrito que no es correcto. Este es el caso, por ejemplo, de Gustavo Gutiérrez, sacerdote peruano, y con el tema de la teología de la liberación. Le pidieron aclarar diversos puntos, él ha ido escribiendo, ha ido aclarando todo, hasta que la iglesia le dijo, bueno, que podía enseñar teología en cualquier centro de la iglesia católica. ¿Cuándo se convierte en herejía? Cuando yo tengo esa opinión teológica y me dicen que no es correcta. Y yo digo, pues no, señor, sí que es correcta, está bien. Y no quiero retractar, no quiero entrar en el diálogo de por qué está bien, de por qué está mal, qué es lo que yo debería corregir. Yo me empeño en mi postura, entonces la iglesia dice, no, lo que tú estás enseñando no es lo que la iglesia enseña. Si yo persisto para que haya herejía, insisto, tiene que haber esa persistencia en esa opinión errónea, entonces sí ya me convierto en un hereje. El problema es cuando detrás de mí viene otro grupo de personas, un grupo más o menos numeroso. Y como no estamos de acuerdo con lo que la iglesia nos dice, nos separamos de la iglesia y fundamos otra iglesia aparte. Ahí es donde se produce el cisma, que digamos sería el caso extremo de la herejía, como sucedió con los arrianos que hemos visto en los primeros temas. Hubo un momento que más de la mitad de la iglesia era arriana, el emperador era arriano, se produjo un cisma, la iglesia se dio partida en dos. Este es el caso extremo. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a que me preguntaban de San Pelagio San Pelagio, el pelagianismo y del priscilianismo son dos herejías muy parecidas, aunque empiezan un poquito distinto, pero en definitiva prácticamente lo que las dos dicen es que nosotros nos salvamos a nosotros mismos con nuestro esfuerzo y con nuestras buenas obras. Es lo contrario de lo que siglos después dirá Lutero. Nosotros somos incapaces, el pecado original nos ha limitado completamente y solo la gracia de Dios nos salva. Lo católico, como siempre, es el punto medio. El pecado original nos ha dañado, pero no nos ha malogrado completamente. Efectivamente, Dios es quien nos salva, pero nosotros, por medio de nuestras buenas obras, aceptamos y recibimos esa salvación de Dios. Nosotros ponemos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces y Dios es quien los multiplica para ofrecernos lo que nosotros no podíamos alcanzar, que es la salvación, la vida eterna, etc. Bueno, estas son las herejías de San Pelagio, de Pelagio y de Prisciliano. Es más o menos parecido, pero esta herejía nace en España. Arrastraron un cierto número de personas, pero tarde o temprano, como separación de la iglesia, desapareció. Como tendencia en la iglesia, hasta ahora sigue siendo actual. Muchas veces nosotros creemos que yo soy con mis fuerzas, con mi esfuerzo, con mi sacrificio, con mis trabajos, quien voy a salvarme. Y no es así. Mi esfuerzo es para aceptar la salvación de Dios. Bueno, vamos con otra preguntita. Algunas preguntitas había un poquito sobre la Inquisición. Efectivamente es un tema importante para los profesores de religión y para los catequistas, sobre todo con adolescentes, ¿no? Porque enseguida sale, ¿por qué la iglesia? ¿Por qué la Inquisición? De hecho, alguna pregunta que han hecho demuestra que está un poquito despistado. Hay una leyenda negra sobre la iglesia y en cierto modo también sobre la iglesia en España que exageró estas cosas. Hemos visto, acabamos de ver, que las herejías acababan en cisma. Lo que provocaba era que dentro de un mismo país, dentro del Imperio Romano o dentro de un mismo país, en España, en Francia, en Inglaterra, apareciesen divisiones, el país se dividiese. Y a los reyes, a los monarcas, a las autoridades, el gobernante, el emperador, lo que sea, no le interesaba esa división. Entonces, para evitar esas divisiones, son los gobernantes los que piden a la iglesia y dicen, bueno, pónganse las pilas, pongan un tribunal para evitar que las herejías se conviertan en cisma. De tal manera que en cuanto alguien enseña algo sospechoso, la Inquisición le llama, le pregunta o le dice, trae tus escritos, vamos a ver qué cosa estás diciendo y si eres hereje se te dice, mira,
estás incurriendo en herejía. En muchos casos se hacía la averiguación y se dejaba libre. Por ejemplo, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola. Hay un montón de santos que fueron llamados por la Inquisición. Presentaron los textos que ellos escribían, explicaron lo que ellos enseñaban y en algún caso, como el caso de San Ignacio, le dijeron, bueno, para que ustedes enseñen lo que es pecado mortal y lo que no es pecado mortal, mejor es que esperen a terminar de estudiar teología. Y les han seguido dejando predicar. Han alabado el libro de los ejercicios espirituales, han alabado el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, las obras de San Juan de la Cruz. Ha habido mucha gente que fue llamada por la Inquisición. No quiere decir que a todo el que la Inquisición llamaba le quemaban, le torturaban. No, eso es la leyenda negra. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, la Inquisición, quien la pide son los reyes, pero quien tiene que dirimir, quien tiene que preguntar y juzgar la causa, lógicamente es la Iglesia. Serán principalmente con el tiempo los dominicos. El problema viene cuando autorizan a la Inquisición a torturar cuando se cree que la persona está mintiendo. Ahí ese fue un gran error que permitió que efectivamente existiesen torturas, ¿sí? Pero ni mucho menos de lo que es. Por ejemplo, los protestantes, los hugonotes en Francia, los calvinistas en Suiza, mataron en una sola noche muchísimas más brujas que lo que la Inquisición mató durante 2 o 3 siglos. Pero de eso no hay leyenda negra. Leyenda negra ahí de España porque era un imperio que había que bloquear, había que frenar, y luego se añadieron ahí después ya los protestantes, porque al hacer la leyenda negra de España, se añadió la leyenda negra de la Iglesia, y ahí se juntaron los dos y se echó bastante más leña al fuego de lo que realmente había. El caso de muchos científicos, había momentos en los que no se entendía, como ahora que la Biblia no es un libro de ciencia, el caso más famoso, el de Galileo, y se le dice, no puedes enseñar eso porque contradice lo que la Biblia dice. Bueno, Galileo lo aceptó, vivió en su casa, murió santamente en su cama, le pidieron hacer unos rezos, unas oraciones, pero no lo han quemado ni mucho menos. Y así podemos poner un montón de ejemplos. Que en algunos casos ha habido excesos, pues lamentablemente, como sucede siempre, algunos excesos ha habido, por supuesto, pero ni muchísimo menos lo que es. Si tienen curiosidad por aprender un poquito, en Lima está el Museo de la Inquisición peruana, y es bastante interesante. Tiene una página web donde uno ve con qué seriedad se trataban los procesos. ¿De acuerdo? Bueno, con el paso de los siglos, todo esto fue quedando atrás, como hemos visto en el avance de la historia. El dogmatismo es criticado duramente, el cristianismo se desbarata por todos los lados, hay muchos países que ya tienen varias iglesias, con lo cual ya no tiene sentido un tribunal que verifique quién es cristiano y quién no es cristiano, quién es católico y quién no es católico. Donde se va a mantener principalmente en los países católicos, como es el caso concreto de España, hasta que aquello se va debilitando poco a poco, el Tribunal de la Inquisición desaparece y se crea lo que ahora es la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es la congregación encargada de revisar esas nuevas opiniones teológicas que se publican para evitar que haya confusiones y, digamos, el error se disperse más todavía. Otro tema típico es el de las cruzadas. En la página 24 del tema 4, también de la Edad Media, el padre Daniel lo explica de una manera bastante sencilla. También se han hecho un montón de películas, también hay una leyenda negra sobre todo esto. En un primer momento, lo que sucede, como habíamos visto ya, es que el Islam ha invadido todo África, buena parte de Asia, ha invadido Tierra Santa y ha invadido la mayor parte de España. Está a punto de comerse Europa. Una Europa en la que cada país, digamos, dicho con nuestras palabras, baila con su pañuelo y busca cómo sobrevive, y no solo cómo sobrevive, sino intenta sobreponerse sobre los demás. Entonces, entre sí están divididos. Cuando hay un enemigo común, nos unimos. Y esto es lo que pasó. O sea, dicen, o nos unimos todos o el Islam nos come. Y el Papa también dice lo mismo. O sea, si esto no se frena, aquí el catolicismo desaparece. Entonces,
En un primer lugar es para defender sus territorios, para defenderse de la invasión del Islam y también para recuperar la Tierra Santa, lo que llamamos la tierra de Jesús, Judea, Jerusalén, Belén, Nazaret, todas esas zonas. Entonces, la Iglesia es la que, como el elemento unificador de toda esa parte de Europa, intenta poner un poquito de orden entre esos países que están allí como cachorros de león peleando entre ellos a ver quién es el macho alfa, intenta decir, bueno, o nos organizamos o nos comen. Como en toda empresa militar, en la conquista de América va a pasar lo mismo. Recuerden la expresión que decíamos, la espada, el oro y las armas. Está todo mezclado. Se mueve mucha gente y mucho dinero. Y claro, la gente que gasta mucho dinero quiere recuperarlo. La gente que está acostumbrada a la guerra sabe que el botín de guerra es el derecho por el derecho de guerra del que gana. Entonces hay mucha gente que no va allí ni porque le importe el cristianismo, ni porque le importe Tierra Santa. Es gente que le gusta pelear, no sabe hacer otra cosa y a eso va. Y cuando acaba la guerra, viene el botín de guerra. Entonces se dedican a asaltar y después vienen las celebraciones, después viene el trago, después del trago viene el descontrol, la violación de mujeres, ya es más que el botín de guerra, ya es robar y entonces se cometen todo tipo de barbaridades. Habrá papas, santos, San Bernardo, por ejemplo, que en un principio promueven la cruzada y después, cuando ven cómo es aquello, dicen, no, no, para, porque se nos ha ido de las manos. San Francisco de Asís, desde el primer momento, dirá que él ahí no pinta nada, él irá a las cruzadas, pero para intentar hablar con el sultán y convencerle de que se haga cristiano, con lo cual se acabó la guerra. No lo conseguirá, o sea, conseguirá hablar con el sultán le escuchará gustoso, admirará a Francisco de Asís, pero le dirá, no puedo hacer lo que tú me pides porque en mi pueblo se me vendría encima. Y tampoco lo consiguió. Como todas las guerras siempre son un desastre, siempre pierden todos, porque en las guerras no gana nadie, todos pierden. Y llegó un momento que, bueno, se vio que aquello no iba más allá, se consiguió frenar el Islam en el Mediterráneo, en la batalla de Lepanto principalmente, y bueno, ya no hubo esa necesidad imperiosa, y ahí pues se fue batallando para conseguir Tierra Santa o para reconquistarla nuevamente. Otra de las cosas que me preguntaban es el relajamiento del clero en la Edad Media. Bueno, también lo habíamos visto. En primer lugar, el relajamiento en el clero, sacerdotes, religiosas, en todo cristiano, es consecuencia del pecado original. Siempre el pecado original tiende a menos, tiende a lo fácil, tiende a lo cómodo. El instinto de supervivencia tiende a acumular para evitar cuando de repente si falta, si hay una desgracia. Todos tenemos esa tentación, como personas y como congregación religiosa, de empezar a guardar por si acaso, de guardar pan para mayo, de tener mis seguridades, de que no me falte nada, de querer vivir bien, de querer comer bien. Eso nos pasa a todos y nos sigue pasando. Y eso le ha pasado en la iglesia a los 20 años que tiene de historia y sigue pasando. Lamentablemente todos conocemos personas consagradas, varones o mujeres, que la sensación que nos da desde afuera, el interior solo Dios lo puede juzgar, pero la sensación que nos da desde afuera es que viven muy bien y eso es lo que están buscando. Vivir bastante bien, una posición bastante cómoda, no tendrán grandes lujos, pero no es la sensación que da de una persona que ha entregado su vida a Dios en el servicio a los demás. En el caso concreto de la Edad Media, les explicaba, hay mucha gente que no tenía auténtica vocación. Unos buscaban una forma de vivir o de sobrevivir. Había mucha hambre, entonces uno decía, bueno, pues me hago cura y ahí sobrevivo como buenamente puedo. No había seminarios, no estudiaban gran cosa para ser sacerdotes, sabían latín malamente para poder celebrar la misa y no sabían más. Pero con eso cobraban por una misita por acá, con otra por allá y iban tirando. Bastante mal y con bastantes penalidades, pero iban tirando. Gente igual que se metía al convento, pues porque ahí tenía un plato de comida asegurado, le iban a dar un poquito de estudios, un poquito de formación, y peor todavía, mucha gente, varones y mujeres de clase noble, que para evitar que la herencia se partiese entre todos los hijos, lo que se llamaban los segundones,
El primero, el primogénito, heredaba todo y el segundo lo mandaban al convento, con el deseo de que fuese abad de un gran convento, un cargo importante, canónigo de una gran catedral, doctor en teología, pero no tenía una vocación religiosa, ni auténtica ni no auténtica, no la tenía, simplemente le obligaban a eso. Entonces la persona decía, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Me obligan, en aquel tiempo no era como ahora que digo no quiero y se acabó. Allí era o quieres, y no hay más vuelta de hoja. Entonces, ¿qué hacía? Vivir de la mejor manera posible desde su punto de vista. No vivían como religiosos, vivían como príncipes, porque es lo que eran. Vivían como nobles, porque es lo que eran. Tanto varones como mujeres. Y había muchos casos, por supuesto, de infidelidad, eh, tanto en varones como en mujeres, a los votos religiosos, porque no era su vocación. Si no es mi vocación, yo no tengo el don de la castidad. Entonces, lógicamente, al varón siempre le atraen las mujeres, a la mujer le atraen siempre los varones. Pero si yo tengo un voto y un proyecto de vida, pues eso se sublima de una forma. Pero si no tengo proyecto de vida ni nada de nada, bueno, intento vivirlo como buenamente puedo. Y aparecen todo tipo de barbaridades que a veces vemos también en películas de la Edad Media, queriendo hacer entender que toda la iglesia era así. Ya hemos dicho que si precisamente la iglesia es capaz de reformarse, es porque no toda la iglesia era así, pero indudablemente un gran porcentaje sí lo es así, ¿no? No hay ninguna formación pastoral, doctrinal, ni espiritual, ni nada. Hay una cierta religiosidad de fondo, más supersticiosa que otra cosa, y esto es lo que enseñan a la gente, porque ni tienen vocación, ni tienen formación, ni han tenido un encuentro con Jesucristo, simplemente sobreviven como buenamente pueden. ¿Que creen en Dios? Pues probablemente crean en Dios porque en esa época todo el mundo creía en Dios, pero no le tomaban en serio, ni mucho menos, ni consideraban a alguien que toca mi corazón, cambia mi vida, en quien pongo mi confianza. No, se trataba de vivir, unos de sobrevivir y otros de vivir lo mejor posible. Gracias a Dios ya no hay estos casos de meter a la gente obligada al convento. En algún caso, bueno, pues la mamá tiene la vocación, el hijo no, pero más o menos en el proceso uno se da cuenta y lo ve, o son casos aislados, ¿no? Pero en aquella época es una situación muy compleja, ¿no? Y de hecho, precisamente por eso hay cantidad de clérigos, porque es una manera de sobrevivir sin tener que hacer grandes cosas ni grandes esfuerzos. El tema de la secularización, que también me han preguntado. Seculum es en latín, significa siglo, que sería lo mismo que el mundo. Las realidades seculares son las realidades que existen en el mundo. De ahí viene también la palabra seglar. Laico y seglar es lo mismo. Laico es el bautizado, seglar es el que vive en el siglo, el que vive en el mundo. Entonces, en un principio, la secularización es la independencia y autonomía que debe exigir entre la realidad política y la religión. La vida política, la economía, los negocios, etcétera, etcétera, y la religión. Ahora, esta autonomía no quiere decir que yo en la política, en la economía, en la sociedad viva de espaldas al Evangelio. La Iglesia no tiene que decir cómo tiene que gobernar, pero sí puede decir que el que gobierna tiene que ser honrado, que no puede robar, que no puede mentir, que no puede aprovecharse de las clases bajas, que no puede matar a un niño porque ya tengo 4 y yo quiero tener más, que no puede matar a los viejos porque gastan mucho dinero, que no puede matar a los enfermos porque producen mucho gasto para el Estado. La Iglesia sí puede y debe decir eso. Ahora, entrar ya en esos detalles, eso es el sano secularismo, una independencia entre la esfera política y la esfera religiosa en los campos que son más o menos independientes. Ahora, cuando esto se lleva al extremo, es esto que estábamos diciendo ahora. Yo hago política, hago economía, pero Dios no tiene nada que ver aquí. Yo soy Dios en mi negocio, yo soy Dios en mi política, yo hago lo que a mí me parece y no existen reglas morales, no existe ley natural, no existe nada de esto. Claro, los poderes, sean los estados o los grandes capitales, las multinacionales como existen ahora, los lobbies que se llaman ahora, que quieren hacer esto, porque yo tengo poder, yo manejo el mundo a mi gusto, capricho y antojo, y nadie me puede decir nada. ¿Qué pasa? Que quien se lo dice es la Iglesia.
Y como la iglesia es quien se lo dice, entonces atacamos a la iglesia. ¿Por qué se cerró la Compañía de Jesús en los tiempos de la colonia? Porque la Compañía de Jesús en América Latina es quien educaba a las élites gobernantes. Entonces era un estorbo para, sobre todo la masonería, que quería manejar toda América Latina. Entonces hay que perseguir a la Compañía de Jesús y que desaparezca. Y hasta que lo consiguieron. Primero la botaron de América y después consiguieron que desapareciese en todo el mundo. Entonces este secularismo, el ismo siempre es el extremo, es el que persigue a la iglesia. De tal manera que ya no es decir, tú tienes tu campo y yo tengo el mío. Cada uno trabajamos en lo nuestro y en lo que podemos nos complementamos, nos enriquecemos el uno al otro. No, no, no. Yo acá soy dueño absoluto de todo y tú no me digas nada. Lo que pasó hace muchos años, en el año 78, 79, si no recuerdo mal, en Estados Unidos con el informe Rockefeller. Rockefeller fue uno de los grandes multimillonarios a nivel mundial, como pueda ser ahora Soros. Y en ese informe se dieron cuenta que el principal freno para los intereses de Estados Unidos en América Latina era la Iglesia Católica. Entonces lo que hicieron en ese momento, en lugar de enfrentar a la Iglesia Católica de frente, lo que hicieron fue meter un montón de dinero para todas las iglesias protestantes. De tal manera que al crecer las iglesias protestantes disminuyen la influencia de la Iglesia Católica. La mayoría de las iglesias protestantes no se meten en nada de estos temas de moral pública, de doctrina social de la Iglesia, simplemente alabaré y pórtate bien aquí, que después Dios te va a premiar en la otra vida, o como decían los luteranos y los calvinistas, si económicamente nos va bien, quiere decir que Dios nos bendice. Y al que le va mal, Dios no le bendice, pues tampoco le va a bendecir, pero es como el tigre. De tal manera que es muy cómodo para los que tienen el poder y para los que son ricos. La ilustración también lo hemos visto. ¿Sí? Todo lo que tiene de bueno, igual que toda teoría o toda filosofía, según se va depurando, se va aclarando y se va viendo, la iglesia lo termina aceptando. Algunas cositas en concreto, la valoración de la razón, siempre que no se lleva al extremo, como decían ellos, la razón ocupa el lugar de Dios, no, no. Dios nos ha dado una inteligencia y la inteligencia nos sirve para creer y para creer mejor. El conocimiento de las ciencias empíricas, la iglesia lo irá aceptando. La iglesia incluso tiene un observatorio en el Vaticano y como veíamos, ha habido muchos hombres creyentes y hombres de iglesia que son y siguen siendo grandes científicos. Por ejemplo, el postulador de la teoría del Big Bang, Lemaitre, era un sacerdote católico. Y la idea del Big Bang, esa pequeña masa de espacio muy pequeño, pero de gran cantidad de energía que explota, se le ocurrió con el relato de la creación. En principio existió la luz. Nosotros decimos, ¿cómo va a existir la luz si no hay sol? Y él, como bueno físico que era, de ahí se le ocurrió esa idea y de ahí empezó a postular la teoría del Big Bang. Entonces, se ha hecho un sano proceso de complementariedad entre la ciencia y la iglesia, la religión. Son puntos de vista sobre el mismo objeto de estudio, que es el mundo. Si nos ubicamos cada uno en nuestro sitio, nos complementamos perfectamente. Esto es lo mismo el diálogo entre la fe y la razón, la religión y la ciencia, como lo que decíamos antes del secularismo, respetando cada uno su punto de vista. El objeto de estudio, repito, es el mismo, el mundo, la sociedad, pero desde distintos puntos de vista. En el caso de la ciencia empírica, estudia cómo sucedió. La religión y la filosofía estudian por qué sucedió, para qué sucedió, si hay alguna finalidad en todo esto que estamos viendo. De tal manera que se van complementando la una con la otra. La teoría de Darwin de la evolución coincide en el fondo con lo que nos dice el relato de la creación, que todo se va ordenando, va dando pasos hasta llegar a dónde, a la cumbre de la creación, que es el ser humano. Los 6 días de la creación terminan en el ser humano, la evolución por otro camino distinto termina también en el ser humano. La ilustración también tiene un deseo de hacer una educación universal,
El problema es que ellos querían la educación de ellos. Y la Iglesia también siempre ha tenido ese deseo de una educación universal y una educación de calidad para todos. Y no solo en el primer mundo, o sea, no solo en Europa y en Estados Unidos, sino que hay una educación de calidad para todos en todos los lugares, desde la última comunidad perdida en la Amazonía peruana hasta la Universidad de San Marcos, por ejemplo, en Lima. Todo eso ha ido recibiendo la Iglesia del movimiento, de lo sano que tiene el movimiento de la Ilustración. Me preguntaban también un poquito profundizar los aspectos problemáticos del Vaticano II. Aquí se juntan dos cosas que no es fácil separar, pero que hay que intentar un poquito aclarar para no echar toda la culpa al Vaticano II. Llevamos unos siglos de gran secularización y esto a pasos agigantados en buena parte del mundo. Ya desde la segunda mitad del siglo XX, 1950, 1960, 70, termina el Concilio Vaticano, hay una secularización brutal en principalmente Europa, Norteamérica y Japón, digamos, buena parte de Asia. Entonces sucede que grandes masas de cristianos abandonan la iglesia o abandonan la práctica de los sacramentos. Lo que nos está pasando a nosotros aquí ahora, no nos podemos chupar el dedo. Que en las estadísticas diga que el 80% es católico, en las iglesias la parroquia que tiene un 5% de practicantes los domingos puede decir que está bien. Entonces, grandes cantidades de personas, estamos hablando de millones, abandonan la iglesia o abandonan la práctica de los sacramentos. Muchos sacerdotes y muchas religiosas que han entrado en los conventos después de la Guerra Mundial, la primera o la segunda, simplemente por tener estudios, por tener comida, sin una vocación mínimamente seria y trabajada, cuando la iglesia abre un poquito la posibilidad de que no estén obligados, que no tenía sentido, salen corriendo, pero escopetados. Y son también miles y miles de sacerdotes y religiosas, como decía vulgarmente antes, que cuelgan los hábitos. Hemos visto también durante estos temas de la historia de la Iglesia cómo los concilios no termina hoy y mañana ya se aplica y no. Son procesos muy lentos de cambio de mentalidad que no se producen en un día, ni en un año, ni en 10. Estamos hablando fácilmente de medio siglo. Y esto está sucediendo con el Concilio Vaticano II. Muchas cosas que está diciendo el Papa Francisco y a mucha gente le resultan novedosas, alguno incluso hasta se escandaliza un poco, no es ni más ni menos que el Concilio Vaticano II, lo que estaba en el fondo del Concilio Vaticano II. Normalmente se empieza por lo más vistoso y por lo más llamativo, que era el tema de la liturgia. La misa era de espaldas al pueblo, el altar pegado al presbiterio, ahora el altar se echa para adelante, el sacerdote viste para acá, cambian las casullas, se quitan un montón de trapos y de cosas que se habían ido acumulando con los años, los hábitos religiosos se simplifican, los sacerdotes dejan la sotana por el clériman, después el clériman es incómodo y quieren meterse en el mundo y dejan también el clériman y ya visten de civiles. Entonces, bueno, la sensación que da es como que esto se está desparramando. ¿Qué sucede? Pues que hay mucha gente que no estaba de acuerdo. En el concilio sí hemos visto que había prácticamente unanimidad de los obispos, pero después hay grupos y movimientos dentro de la iglesia que les gusta lo antiguo, lo misterioso, y se asustan un poquito frente a esta novedad. Y entonces echan la culpa de todo este secularismo y de todo este, en cierto modo, desmadre a la iglesia. La moral se abre, ya no es esa moral casuística antigua de si haces así, esto es asá, y la penitencia es esta, sino que es una moral más abierta y claro, tiene el inconveniente de que haya gente que la abra demasiado, lo que decimos gente de manga ancha, y la expresión típica era lo que antes era pecado, ahora ya no es. Entonces, esta gente muy conservadora dice, pero ¿qué es esto? Y empieza a echar leña al Concilio Vaticano II diciendo que eso es contrario a lo que Dios quiere, que es contrario a la palabra de Dios, que está traicionando a la iglesia y se produce un cierto cisma
en concreto los seguidores de Lefebvre, y después irán apareciendo otros movimientos, y por eso siempre hay un equilibrio en la iglesia, de decir, bueno, los cambios los hacemos muy deprisa y dejamos gente en el camino, o vamos un poquito más despacio y intentamos que vayamos todos juntos, porque recordemos que lo que Jesús nos pidió en la última cena es, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Estamos hablando de 1.500 millones de personas en la iglesia más o menos católica en la actualidad. Entonces son procesos muy complejos. Entonces esto más o menos, complementando con lo que ya les explicaba en el video y lo que tienen ahí, es un poquito el panorama de estos aspectos problemáticos del Vaticano II. Muchos más o menos ya se han ido superando, se ha ido deslindando lo que es la influencia del secularismo, los medios de comunicación social, etcétera, etcétera. Y las novedades de la liturgia, de los cantos, de las oraciones, del nuevo misal, de la nueva tomo de la liturgia de las horas. Después ya sale el catecismo de la Iglesia Católica, el catecismo de la doctrina social de la Iglesia. Van surgiendo los nuevos papas, que todos van insistiendo en esta línea de llevar al Concilio Vaticano II, no a lo exterior, sino al corazón del Concilio Vaticano II. Esa iglesia que quiere seguir siendo fiel, pero en diálogo con el mundo moderno. ¿Para qué? No para que yo sea moderna, sino para que puedan entender y aceptar el mensaje de Jesucristo y la salvación. Y esta es nuestra tarea, para eso nos estamos preparando como catequistas, no para decir lo que el mundo quiere, sino para decir lo que Dios quiere, pero de la manera que el mundo lo pueda aceptar, poco a poco, aunque le cueste, aunque no le guste, pero que poco a poco lo pueda aceptar. Los extremos están ahí, en hacerme el gracioso, el simpático, el rebajar las enseñanzas de Dios, de la iglesia, para caer bien, y el otro extremo es el de cerrarme, decir, no, esto siempre ha sido así, y así tiene que ser, pero la gente no te entiende, la gente no te acepta, la gente te rechaza, me da igual. Tampoco creo que nos podamos poner en esa situación. Y por eso siempre esta situación difícil en la que todos intentamos más o menos ser fieles, lo que el Papa Juan Pablo II habla de una fidelidad creativa, que también insiste el Papa Francisco ahora, ¿no? De ser fieles a lo que hemos recibido de Dios, pero de tal manera que lo hagamos atractivo al mundo moderno. Eso es lo que el Vaticano II intentó, eso es lo que la Iglesia, fruto del Concilio Vaticano II, está intentando hacer ahora. Y con esto acabamos. Espero que les haya servido y nos vemos el próximo año, si Dios quiere, o en cualquier sitio. Chao.